A veces, el destino de toda una nación comienza con el clamor silencioso de un corazón roto. En un tiempo de caos y corrupción, cuando hasta los sacerdotes habían olvidado el temor de Dios, una mujer despreciada y sin hijos decidió doblar sus rodillas, y el cielo escuchó. Ana no era reina, ni profetisa, ni guerrera, era solo una mujer herida, llorando en el templo mientras otros la juzgaban. Pero su oración no solo le trajo un hijo, desató una cadena de eventos que cambiaría para siempre la historia de Israel. ¿Cómo pudo una madre, marcada por la humillación y el dolor, ser la llave que abrió el camino hacia la monarquía de Israel y, siglos después, hacia el nacimiento del Mesías? Esta no es solo la historia de un milagro. Es la historia de cómo Dios toma lo pequeño, lo olvidado, lo despreciado, y lo convierte en el principio de algo eterno. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre Ana y su oración podría cambiar tu forma de ver la fe y el propósito. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete, comparte este vídeo y acompáñanos a desenterrar las historias ocultas que la Biblia aún guarda. Empecemos. En aquellos días, Israel vivía en una época de incertidumbre y caos. El gobierno de los jueces, establecido por el mandato divino, había caído en un ciclo interminable de decadencia y restauración. El pueblo, apartado de la ley de Moisés, se sumergía en la idolatría y las tribus luchaban entre sí, fragmentadas por su falta de liderazgo unificado. El santuario del Señor estaba en Silo, donde el anciano sacerdote Elí oficiaba junto con sus hijos, Hofni y Finees, quienes, lejos de honrar su sagrada función, se aprovechaban de su posición para enriquecerse y pervertir los sacrificios ofrecidos a Dios. La corrupción del sacerdocio contaminaba el culto y alimentaba el descontento del pueblo, que clamaba por dirección, por una voz que les recordara quién era su verdadero rey. Fue en este contexto de tinieblas espirituales donde la historia de una mujer insignificante a los ojos del mundo se convirtió en la semilla de una transformación que afectaría a toda la nación. Su nombre era Ana. Ana vivía en Ramá, una pequeña ciudad de la región montañosa de Efraín. Estaba casada con un hombre llamado Elcaná, descendiente de los levitas y oriundo de la tribu de Efraín. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios que cada año subía a Silo para ofrecer sacrificios y cumplir con la adoración establecida. Sin embargo, aunque su fe era firme, su hogar estaba dividido. Elcaná tenía dos esposas, Ana y Penina. La poligamia no era algo extraño en esos tiempos. Aunque no era el ideal establecido por Dios desde la creación, se había vuelto una práctica común, a menudo por razones sociales y de descendencia. En aquella sociedad, la esterilidad de una mujer era vista como una maldición, un estigma que le producía la más profunda tristeza y vergüenza. Y Ana, aunque amada profundamente por su esposo, era estéril. Penina, en cambio, no compartía este dolor. Ella había dado a Elcaná varios hijos y, orgullosa de su fertilidad, usaba su ventaja para menospreciar a Ana cada día. Su actitud se volvía más cruel. Disfrazaba sus palabras de cortesía, pero detrás de cada comentario había una puñalada velada. En los momentos de reunión familiar, cuando los hijos de Penina reían y jugaban en el hogar, Ana se sentía sola, condenada a un silencio que solo su corazón podía entender. Elcaná, aunque consciente de la aflicción de su primera esposa, intentaba consolarla con palabras amorosas. ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Le decía, tratando de aliviar su pesar. Pero su amor, aunque genuino, no podía llenar el vacío que pesaba sobre el alma de Ana. La necesidad de un hijo no era solo un deseo personal, era una señal de bendición.
una afirmación de su propósito en una sociedad que medía el valor de la mujer por su descendencia. Cada día, Ana se levantaba con la esperanza de que Dios tuviera misericordia de ella. Que su vientre, tan vacío como su corazón, pudiera algún día albergar la vida. Pero los años pasaban y la respuesta no llegaba. Mientras tanto, Penina se aseguraba de que Ana nunca olvidara su condición, cuando preparaba la comida para sus hijos, cuando los vestía con esmero, cuando mencionaba con orgullo sus nombres en las conversaciones. Todo parecía diseñado para recordarle a Ana lo que ella no tenía. Pero lo que Penina no sabía era que el silencio de Ana no era debilidad, sino la semilla de una fe que estaba a punto de desatar el propósito divino sobre la nación. Ese año, como cada ciclo, la familia de Elcaná se preparó para la peregrinación a Silo. Era un momento solemne, una oportunidad para adorar a Dios en su santuario y ofrecer sacrificios de paz. Sin embargo, para Ana, este viaje era también una prueba más de su dolor. Sabía que, como siempre, Penina aprovecharía la ocasión para hacerle sentir su desdicha. Y así fue, durante el banquete sagrado, cuando Elcaná repartía las porciones del sacrificio a su familia. Dio a Ana una porción especial, como muestra de su amor por ella. Pero esto solo avivó el desprecio de Penina, quien, con una sonrisa forzada, comentó: «Qué generoso es mi esposo con Ana. Es una lástima que no tenga hijos con quienes compartir su parte». Las risas de los hijos de Penina resonaron en la tienda mientras Ana bajaba la mirada, luchando contra las lágrimas que ardían en sus ojos. No podía soportarlo más. Sin decir una palabra, se levantó y salió, dirigiéndose al santuario. Allí, ante el altar, se postró y dejó que su alma se derramara en una oración que cambiaría el curso de la historia. Pero esa parte aún estaba por escribirse. El sonido de las risas infantiles llenaba el aire de la casa de Elcaná. Una melodía que para algunos significaba alegría, pero para Ana era una constante herida abierta. Los hijos de Penina corrían por los pasillos de la vivienda. Sus voces resonaban con la vitalidad propia de la infancia. Y su madre, con una mirada orgullosa, los contemplaba con la satisfacción de quien sabe que su lugar en la familia está asegurado. Penina no perdía oportunidad de remarcar su superioridad sobre Ana, su lengua afilada, disfrazada de comentarios casuales, se aseguraba de que su rival nunca olvidara su condición. Cuando la familia se sentaba a la mesa, Penina suspiraba teatralmente y decía: «Qué bendición es tener hijos que me rodeen y me llamen madre. No sé cómo alguien puede soportar la vida sin ellos». Ana, con el corazón encogido, apretaba los labios y bajaba la mirada. No podía responder, no quería responder. ¿De qué serviría entrar en una disputa que no tenía solución? Penina tenía razón en lo que decía: tener hijos era una bendición. Y Ana, por más que lo anhelara, seguía sin recibirla. Las burlas de Penina no eran esporádicas. Se habían convertido en una rutina cruel, un hábito que se instalaba en los momentos más dolorosos. Cuando Ana se detenía a observar a los niños jugar en el patio, Penina se acercaba con fingida simpatía: «Ana, ¿no te gustaría ayudarme con los niños? Es que, con tantos hijos, a veces me es difícil atenderlos a todos», decía con una sonrisa sarcástica. Ana no respondía. Su alma estaba demasiado cansada de batallas que no podía ganar. Aunque su instinto le pedía defenderse, su corazón se rehusaba a albergar resentimiento. Sabía que responder con enojo solo avivaría el fuego del desprecio de Penina. Pero su silencio no la protegía del dolor. Las noches eran las más difíciles. Mientras la casa dormía y solo se oía el leve murmullo del viento sobre las colinas de Ramá.
Ana dejaba que las lágrimas fluyeran sin contención. Su habitación se convertía en el santuario de sus lamentos, el único lugar donde podía expresar libremente su sufrimiento. «Señor, ¿por qué me has cerrado el vientre?», susurraba con voz entrecortada. «¿Qué pecado he cometido para merecer esta vergüenza?». Pero el cielo parecía guardarse silencio. El Caná, aunque amaba a Ana con ternura, no podía comprender completamente su dolor. Cuando la veía sumida en tristeza, trataba de consolarla con palabras de afecto. «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos?». Ella le miraba con dulzura, apreciando su intento por aliviar su pena, pero no podía explicarle que su dolor iba más allá del amor que le ofrecía. No se trataba solo del deseo de ser madre, sino de lo que la maternidad representaba en su mundo. No tener hijos significaba ser vista como una mujer incompleta, como alguien a quien Dios había olvidado. Sin embargo, lo que Penina no comprendía, lo que ni siquiera el Caná podía ver, era que el sufrimiento de Ana no la estaba debilitando, sino fortaleciéndola. Su dolor no la estaba llevando a la desesperación, sino a una fe más profunda. Mientras Penina encontraba seguridad en sus hijos, Ana aprendía a depender únicamente de Dios. El día en que la familia debía viajar a Silo para ofrecer sacrificios, Ana tomó una decisión que cambiaría su destino. No podía seguir soportando el peso de su aflicción en silencio. Si Dios era verdaderamente soberano, si el santuario de Silo aún era un lugar donde las súplicas podían ser escuchadas, entonces ella clamaría con todas sus fuerzas. Se levantó en medio del banquete, con la mirada firme y el corazón encendido por una determinación que nunca antes había sentido. Mientras las risas de Penina resonaban a su espalda, Ana caminó hacia el santuario, decidida a hablar con el único que podía transformar su historia. A partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El sol de la mañana iluminaba las colinas de Efraín cuando la familia de Elcaná emprendió su viaje hacia Silo. Como cada año, la peregrinación al santuario era un momento de solemnidad y celebración. Era la oportunidad para presentar sacrificios, agradecer a Dios por las bendiciones recibidas y renovar la fe en el pacto divino. Sin embargo, para Ana, este viaje no representaba alegría. Con cada paso que daba hacia el lugar santo, su corazón se llenaba de una tristeza que parecía más pesada que nunca. El grupo avanzaba por los senderos polvorientos mientras los hijos de Penina corrían alrededor de los adultos. Emocionados por la festividad, Penina, con una sonrisa altanera, mantenía su postura erguida, disfrutando del reconocimiento de otras familias que la saludaban con admiración. Ser madre de muchos hijos le confería un estatus especial, y no desperdiciaba la oportunidad de recordarle a Ana su desventaja. Al llegar a Silo, el santuario se alzaba en la distancia, imponente en su sencillez. Era el centro espiritual de Israel, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba a través del Arca del Pacto. Aquel año, como siempre, se había reunido una multitud para la celebración. Familias de todo el país llegaban con sus ofrendas, ansiosas por cumplir con la ley y disfrutar de la comida del sacrificio. Elcaná, con su actitud devota, llevó a su familia ante los sacerdotes para entregar su sacrificio de paz. La carne del sacrificio era distribuida entre los miembros de la familia como símbolo de comunión con Dios. Como era su costumbre, Elcaná dio a Penina y a cada uno de sus hijos sus porciones. Luego, al llegar el turno de Ana, le entregó una porción especial, más grande, como una muestra de su amor por ella. El gesto no pasó desapercibido para Penina. Sus ojos destellaron con malicia y, aprovechando el momento,
Dejó escapar un suspiro teatral. «Qué hermoso es poder compartir esta comida con mis hijos», dijo en voz alta, asegurándose de que Ana escuchara. «Dios ha sido tan bueno conmigo. Me ha dado tantos pequeños que llenan mi hogar de risas. No me imagino cómo sería no tener ninguno». Unas risas disimuladas se escucharon a su alrededor. Algunas mujeres sonrieron de lado, sin atreverse a intervenir, pero disfrutando en silencio de la humillación de Ana. Ana sintió un nudo en la garganta. Sabía que Penina estaba esperando una reacción, pero se rehusó a darle ese placer. Bajó la mirada, fingiendo indiferencia, pero su pecho se contraía con un dolor profundo. El banquete continuó, pero Ana no pudo probar bocado. La comida se tornó insípida. El ambiente le resultó insoportable. Sentía que cada palabra de Penina era un dardo envenenado que se clavaba en su corazón. Y entonces, incapaz de seguir soportándolo, sus pies la llevaron casi instintivamente al santuario. Su dolor era demasiado grande para guardarlo dentro. Cruzó el umbral del templo sin preocuparse por quién la viera. Cayó de rodillas ante el altar. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Ana no pronunció palabras en voz alta, pero sus labios se movían en una súplica desesperada. «Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo entregaré todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Su oración no era una simple petición. Era un voto, una entrega absoluta. En su corazón, Ana comprendía que no podía seguir esperando pasivamente. Si Dios le concedía un hijo, no lo tomaría para sí, sino que lo devolvería al Señor como un siervo consagrado. En ese momento, el sacerdote Elí la observó desde su asiento junto a la puerta del santuario. Sus ojos se fijaron en la mujer que lloraba y murmuraba sin emitir sonido. Frunció el ceño y se levantó, acercándose con un tono de reproche. «¿Hasta cuándo estarás embriagada? Aparta de ti el vino». Ana levantó la mirada, sorprendida por la acusación. Con voz temblorosa respondió: «No, mi señor, no he bebido vino ni sidra. Soy una mujer angustiada que ha derramado su alma delante del Señor». El rostro de Elí se suavizó. Había juzgado mal a aquella mujer y ahora podía ver la sinceridad en sus ojos. «Ve en paz», le dijo con voz solemne. «Que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho». Ana sintió algo diferente en su interior. Por primera vez en años, sintió que su súplica había sido escuchada. Su corazón, aunque aún sin respuestas visibles, encontró un extraño consuelo. Se levantó del suelo, secó sus lágrimas y regresó al banquete con una paz que no podía explicar. No sabía cuándo ni cómo, pero algo dentro de ella le decía que su historia estaba a punto de cambiar. El interior del santuario de Silo estaba en penumbra, iluminado tenuemente por las lámparas de aceite que ardían junto al altar. El incienso flotaba en el aire, elevando su aroma como un símbolo de las oraciones del pueblo ascendiendo al cielo. Ana, con el alma abatida, permanecía postrada, ajena a todo lo que la rodeaba. Su corazón, cargado de angustia, se desbordaba en súplicas silenciosas. Sus labios se movían sin emitir sonido. No encontraba palabras suficientes para expresar su desesperación, pero Dios no necesitaba oír su voz, Él escuchaba su dolor. «Señor Todopoderoso», su aliento se quebraba entre sollozos. «Si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo entregaré todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Era más que una petición. Era una promesa, un voto sagrado que lo cambiaría todo. Si Dios le concedía la bendición que tanto anhelaba,
No lo tomaría para sí misma, sino que lo entregaría como un nazareo, consagrado al servicio del Señor desde su nacimiento. A lo lejos, el anciano sacerdote Elí la observaba desde su asiento junto a la puerta del santuario. Había notado la presencia de aquella mujer que se postraba y movía los labios en un murmullo inaudible. Su cuerpo temblaba, su rostro reflejaba una lucha interna, y sus manos temblorosas parecían aferrarse al suelo como si buscara en la tierra la fortaleza que le faltaba. Elí, acostumbrado a las festividades donde muchos comían y bebían en exceso, asumió lo peor. Se puso de pie con pasos lentos, pero firmes. Se acercó a Ana con una expresión severa en el rostro. ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Su voz sonó dura, con un dejo de reproche. Aparta de ti el vino. Ana, sobresaltada, levantó el rostro y vio la figura del sacerdote frente a ella. Su primer impulso fue la confusión. ¿Acaso parecía una mujer ebria? Sus lágrimas habían nublado su visión. Su postura debía de haber sido inusual, pero su corazón ardía con un propósito puro. Sacudiendo la cabeza con desesperación, respondió con voz temblorosa: «No, mi señor, no he bebido vino ni sidra. Soy una mujer afligida en espíritu y he derramado mi alma delante del Señor. No pienses que soy una mujer impía. Solo he hablado hasta ahora a causa de la magnitud de mi angustia y mi congoja». Elí la observó con más atención. Sus ojos cansados y su juicio apresurado le habían hecho malinterpretarla. Ahora podía ver la sinceridad en su mirada, la desesperación en su postura, la devoción en cada palabra que había pronunciado. Su expresión se suavizó y, tras un momento de reflexión, habló con voz más serena: «Ve en paz. Que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho». Ana sintió algo extraño dentro de ella. No era una respuesta inmediata a su petición, pero había algo en las palabras de Elí que la llenó de una paz inexplicable. No tenía pruebas, no había señales, pero una certeza nueva se instaló en su corazón. Se secó las lágrimas y, con una leve inclinación de respeto, respondió con humildad: «Que tu sierva jale gracia ante tus ojos». Se puso de pie con renovada determinación. Sus pasos, antes pesados y lentos, ahora eran más firmes. Salió del santuario sin la carga que había llevado dentro. Algo había cambiado en su interior. No sabía el cómo ni el cuándo, pero confiaba en que Dios había escuchado su clamor. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ana comió con su familia y no lloró más. La brisa de la tarde soplaba suavemente sobre las colinas de Ramá mientras la familia de Elcaná regresaba a casa desde Silo. El viaje de regreso, que en años anteriores había sido un tormento silencioso para Ana, esta vez se sentía diferente. Su corazón no estaba encadenado a la tristeza ni sus pensamientos atrapados en la desesperación. Algo en su interior había cambiado. El voto pronunciado en el santuario seguía resonando en su mente y las palabras del sacerdote Elí, aunque breves, habían sembrado una semilla de fe inquebrantable en su alma: «Que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho». No tenía señales visibles, ninguna evidencia tangible de que su oración había sido respondida. Sin embargo, por primera vez en años, sentía paz. Había dejado su carga en las manos de Dios y confiaba en que Él actuaría. Elcaná notó el cambio en su esposa. Su semblante ya no reflejaba el abatimiento de antes y, aunque el tema de su esterilidad aún no se había mencionado, su actitud transmitía una serenidad que él no había visto en mucho tiempo. Días después de regresar a casa, Ana comenzó a notar cambios en su cuerpo. Al principio, apenas perceptibles, pero con el pasar del tiempo una certeza se instaló en su corazón:
Algo estaba ocurriendo dentro de ella. Un día, cuando la luz del amanecer apenas se filtraba por la ventana de su hogar, Ana sintió una mezcla de asombro y temor al darse cuenta de lo que su corazón ya sospechaba: estaba embarazada. La emoción la envolvió con una intensidad abrumadora. Su cuerpo, que por años había sido incapaz de concebir, ahora albergaba vida. Sus manos temblaron al posarse sobre su vientre y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de un gozo indescriptible. Dios la había escuchado. La noticia llenó la casa de Elcaná con una felicidad que trascendía las palabras. Ana, que por tanto tiempo había sido objeto de burla y menosprecio, ahora llevaba en su interior la promesa cumplida de Dios. Penina, que durante años había usado su maternidad como arma contra Ana, no pudo ignorar la realidad: la mujer a quien despreciaba era ahora la portadora de un milagro. Meses pasaron, y Ana sintió cada cambio en su cuerpo con una mezcla de admiración y gratitud. No importaban las incomodidades del embarazo ni las noches de insomnio. Cada movimiento dentro de ella le recordaba la fidelidad de Dios. Finalmente, el día esperado llegó. Los dolores del parto fueron intensos, pero Ana los soportó con la certeza de que cada contracción era la manifestación del milagro prometido. En un momento que pareció detener el tiempo, un llanto fuerte y claro llenó la habitación. El niño había nacido. Ana lo tomó en sus brazos, sintiendo su calidez, y su corazón se desbordó en gratitud. Lo contempló con ternura, sabiendo que aquel pequeño no era solo su hijo, sino una respuesta divina, un testimonio viviente de la misericordia de Dios. Lo llamó Samuel, porque, decía, porque del Señor lo he pedido. Cada vez que pronunciaba su nombre, recordaba el día en el templo cuando, con lágrimas y súplicas, había entregado su alma en oración. Ahora, Dios le había respondido, pero en su corazón sabía que su promesa aún no estaba completa. Había recibido el milagro, pero pronto llegaría el momento de cumplir su voto. Samuel no le pertenecía a ella, sino a Dios. El hogar de Ana y Elcaná en Ramá se llenó de una alegría renovada con la llegada de Samuel. Para Ana, cada día con su hijo era un regalo divino, una confirmación de que Dios había escuchado su clamor y transformado su lamento en gozo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, también llevaba consigo la certeza de que su tiempo con él era limitado. Samuel no le pertenecía, su vida había sido consagrada a Dios desde antes de su concepción. A pesar de esa verdad, Ana no desperdiciaba ni un solo momento. Desde el primer día, sostuvo a Samuel con un amor inmenso, envolviéndolo en su abrazo con la ternura de una madre que había esperado demasiado tiempo para sentir el calor de un hijo en su regazo. Lo alimentaba con devoción, lo acunaba hasta que se dormía y susurraba oraciones sobre él cada noche. A medida que Samuel crecía, Ana no solo le brindaba cuidados físicos, sino que también sembraba en él la fe que la había sostenido durante sus años de prueba. Le hablaba del Dios que escucha y responde, del poder de la oración y de la importancia de caminar en obediencia. Desde pequeño, Samuel aprendió a reconocer la voz de su madre, pero más aún, a reconocer la presencia del Dios que lo había dado a ella. Sin embargo, en lo más profundo, Ana enfrentaba una lucha interna. Había esperado por este hijo con cada fibra de su ser, y ahora que lo tenía, debía recordar que él no estaba destinado a permanecer a su lado. Había hecho un voto, un compromiso inquebrantable con Dios. Cuando Samuel dejara de necesitarla para sobrevivir, cuando ya no dependiera de ella para su alimento, lo llevaría al santuario de Silo y lo entregaría al servicio del Señor. Algunas noches,
después de haberlo acunado hasta que su respiración se volvía tranquila y pausada. Ana se quedaba despierta observándolo. Sus dedos trazaban suavemente las pequeñas facciones de su rostro y, en su mente, se debatían el amor de madre y la fidelidad a su promesa. Las dudas, aunque fugaces, aparecían. ¿Podré dejarlo ir? ¿Podré soportar verlo crecer lejos de mí? Pero, en cada ocasión, la respuesta era clara. Dios había sido fiel con ella, y ella debía ser fiel a su voto. Samuel creció rodeado del amor de su madre y de la enseñanza de su padre. Aprendió a caminar entre los campos de Ramá, a escuchar las historias de los patriarcas y a entender que su vida tenía un propósito especial. Ana, con sabiduría, comenzó a prepararlo para la separación que inevitablemente llegaría. No le ocultó la verdad, desde que pudo comprender. Le habló del llamado que Dios tenía para él. Tú eres un regalo de Dios, mi hijo. Le susurraba mientras acariciaba su cabello. Y así como él me concedió mi petición, yo tejí prometido a él. Samuel escuchaba con la inocencia de un niño que no conocía otro destino para él. Servir a Dios no era un sacrificio, sino una verdad que formaba parte de su propia existencia. Sin embargo, para Ana, cada día que pasaba era un recordatorio de que pronto tendría que soltar su mano. Con cada risa de Samuel, con cada paso tambaleante, con cada palabra nueva que aprendía a pronunciar, su amor por él crecía más. Y, junto a ese amor, el peso de la despedida se hacía más real. El día aún no había llegado, pero Ana sabía que estaba más cerca de lo que su corazón podía soportar. El día que Ana tanto había temido finalmente llegó. Desde el momento en que Samuel nació supo que este día llegaría, pero ahora que estaba ante él, su corazón se resistía a aceptarlo. Había cumplido con su papel de madre con devoción. Había amado a su hijo con todo su ser y le había enseñado a conocer a Dios, pero ahora debía cumplir con la promesa que hizo en el santuario de Silo. Samuel, con sus pequeños pies firmes sobre la tierra, ya no era un bebé indefenso. Había crecido bajo el amor inquebrantable de su madre y, aunque su corta edad aún lo hacía dependiente, ya demostraba una sabiduría y madurez que no parecían comunes en un niño de su edad. Ana había dedicado esos años a prepararlo para lo que vendría, hablándole sobre Dios y su propósito, sobre el voto que había hecho antes de que él naciera. Sin embargo, saber que había llegado el momento de entregarlo no hacía que la despedida fuera menos dolorosa. Elcaná, siempre fiel a su deber, encabezó la peregrinación de su familia hacia el santuario. Como cada año, llevaban consigo sus ofrendas para el Señor, pero esta vez la entrega sería diferente. En su corazón, Ana sabía que no solo estaba llevando sacrificios de animales o frutos de la tierra, sino que estaba llevando la mayor ofrenda que podía entregar, su propio hijo. El camino hacia Silo fue largo y silencioso. Samuel caminaba con entusiasmo, sosteniendo la mano de su madre, ajeno a la batalla interna que libraba en su corazón. Aún no comprendía completamente lo que estaba por suceder, pero, en su inocencia, confiaba en la guía de sus padres. Cuando el santuario apareció en la distancia, Ana sintió que su corazón se apretaba en su pecho. Sus manos temblaron, pero no permitió que Samuel lo notara. Finalmente, cruzaron los umbrales del santuario y se encontraron con el sacerdote Elí. El anciano, con su postura cansada y mirada envejecida, los observó con curiosidad, sin reconocer de inmediato a la mujer que años atrás había orado con desesperación en ese mismo lugar. Ana, con voz firme pero cargada de emoción, habló: «Oh, mi señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor por este niño. Oré,
y el Señor me concedió lo que le pedí. Elí frunció el ceño por un instante y luego, como si la memoria le regresara de golpe, la reconoció. Aquella mujer que había visto llorando en el santuario. Aquella a quien había bendecido con la promesa de que Dios escucharía su oración. Ahora estaba de pie ante él con un niño a su lado. Por lo cual también yo lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida será del Señor. Continuó Ana con la voz entrecortada, pero con resolución inquebrantable. Samuel, con sus grandes ojos observando a su madre, escuchó sus palabras con atención. No lloró ni se aferró a ella, pues, desde pequeño, había aprendido que su vida pertenecía a Dios. Ana se arrodilló y tomó las pequeñas manos de su hijo entre las suyas. Su corazón gritaba por no soltarlo, por llevárselo de regreso a casa y acunarlo en sus brazos una vez más. Pero su fe era más fuerte que su dolor. Mi hijo, este es el lugar donde Dios quiere que estés, susurró, acariciando su rostro. Crecerás aquí, aprenderás su palabra y serás un siervo fiel a su propósito. Samuel asintió con la confianza de un niño que no conoce otra verdad más que la que su madre le ha enseñado. Elí, con una mezcla de asombro y respeto, colocó su mano sobre la cabeza del niño y asintió solemnemente. Él será instruido en la casa del Señor, declaró con voz firme. Ana sabía que era el momento de soltarlo. Su corazón se partía en 1000 pedazos, pero su espíritu se mantenía firme. Se inclinó una última vez ante su hijo. Besó su frente sin derramar una lágrima frente a él. Se puso de pie, dando un paso atrás. Soltó su pequeña mano y, con cada paso que daba alejándose, sentía que su alma luchaba contra su cuerpo por regresar. Pero no lo hizo. Samuel permaneció en Silo, bajo la enseñanza del sacerdote Elí. Ana regresó a Ramá con su esposo, con el corazón vacío de la presencia de su hijo, pero lleno de la paz que solo Dios podía darle. Samuel, el niño que fue pedido en oración, ahora pertenecía a Dios. El viento soplaba suavemente sobre las colinas de Ramá cuando Ana y Elcana emprendieron el camino de regreso a casa. La despedida había sido dolorosa, pero en el fondo de su corazón Ana no sentía vacío, sino plenitud. Samuel, el hijo que tanto había anhelado, ahora pertenecía a Dios, y ella había cumplido su voto. Mientras avanzaban por los senderos que los alejaban de Silo, algo dentro de Ana comenzó a arder con fuerza. Un fuego sagrado, una emoción incontenible que no podía guardarse solo en su pecho. Había pasado de la angustia a la alegría, de la esterilidad a la maternidad, de la tristeza a la esperanza. Dios la había escuchado, la había levantado y le había concedido una victoria que el mundo no podía comprender. Y entonces, sin importar quién pudiera escucharla, elevó su voz al cielo y entonó un cántico de alabanza. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza está en mi Dios, mi boca se ensancha sobre mis enemigos. Porque me alegro en tu salvación. Las palabras brotaban de su interior como aguas de un manantial inagotable. No era solo un himno de gratitud personal, sino una declaración profética sobre el carácter de Dios y su justicia. Ana había visto de primera mano cómo Dios exalta a los humildes y humilla a los altivos. Ella, una mujer despreciada por su esterilidad, había sido levantada, y las palabras que fluían de su boca no solo reflejaban su propia experiencia, sino que resonaban en el futuro del pueblo de Israel y en el plan eterno de Dios. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de él, y no hay roca como nuestro Dios. Era un recordatorio de que, en medio de un mundo inestable, Dios sigue siendo la roca firme en la que se puede confiar. En una época donde la corrupción y la injusticia dominaban a Israel,
Ana proclamaba que el poder del Señor era inmutable. Sus palabras se volvían aún más audaces cuando anunciaba la caída de los orgullosos y la exaltación de los humildes. Los arcos de los poderosos son quebrados, pero los débiles se ciñen de fuerza. Los que antes estaban saciados ahora trabajan por pan, pero los hambrientos dejan de tener hambre. Ana entendía que Dios no mide la grandeza como los hombres. No son los fuertes ni los ricos quienes aseguran su destino, sino aquellos que dependen de Él. Su propia vida era testimonio de esta verdad. Y entonces, como si sus palabras trascendieran el presente, habló de lo que estaba por venir, de la obra que Dios haría no solo en Israel, sino en toda la humanidad. El Señor mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también enaltece. Su canto era más que una alabanza, era una profecía. Dios no solo había cambiado su vida, sino que tenía un plan mayor, uno que implicaba la restauración de su pueblo. En sus palabras se escondía el eco de lo que, siglos después, sería la proclamación del reino de Dios a través de Jesucristo. Las palabras de Ana no solo hablaban de su tiempo, sino que trazaban un paralelo con lo que un día María, la madre de Jesús, proclamaría en su propio cántico de alabanza. Así como Ana exaltó a Dios por levantar a los humildes y derribar a los poderosos, María haría lo mismo siglos después. Cuando concibiera al Mesías, levanta del polvo al pobre, y al mendigo alza del basurero, para sentarlos con los príncipes y heredar un trono de gloria. Samuel, el niño que ella había entregado, crecería para convertirse en el profeta que ungiría a David como rey. El rey que sería figura del Mesías venidero, y en las palabras de Ana se encontraba la sombra de esa promesa. Dios levantaría un rey según su corazón, uno que gobernaría con justicia y restauraría el orden divino. Ana concluyó su cántico con una afirmación poderosa: el Señor juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poder de su ungido. En un tiempo en que Israel aún no tenía rey, Ana profetizaba que Dios levantaría a su ungido, su Mesías, para establecer su gobierno eterno. Cuando terminó su cántico, Ana sintió una paz profunda. No solo había dejado a su hijo en las manos de Dios, sino que había declarado su verdad sobre el futuro de Israel. Ella había comenzado su historia como una mujer humillada y estéril, pero Dios la había transformado en una madre de promesas y en una profeta sin igual. Y aunque regresaba a su hogar sin Samuel, su corazón estaba más lleno que nunca. El sol nacía sobre Silo, iluminando con su luz dorada el santuario donde Samuel ahora vivía y servía. Para un niño tan pequeño, la separación de su madre y su hogar debía haber sido difícil. Pero Samuel no lloró ni protestó cuando Ana lo dejó en manos del sacerdote Elí. Desde que tenía memoria, su madre le había hablado sobre su propósito, sobre cómo su vida pertenecía a Dios. Y ahora, en los pasillos del santuario, comenzaba a vivirlo. Samuel creció rodeado por la presencia de Dios, aprendiendo las leyes y tradiciones de su pueblo, observando los sacrificios, escuchando las oraciones de los peregrinos y siguiendo las instrucciones de los sacerdotes mayores. A diferencia de otros niños, su infancia no se llenó de juegos y travesuras, sino de enseñanzas sagradas y disciplina en el servicio a Dios. Pero, mientras Samuel crecía en la casa de Dios con pureza y devoción, la corrupción dentro del sacerdocio se hacía cada vez más evidente. Elí, el sumo sacerdote, era un hombre mayor y con poca energía para ejercer su autoridad. Sus hijos, Hofni y Finees, que también servían como sacerdotes, se habían desviado del camino de la justicia y se entregaban a la avaricia y la lujuria.
Eran hombres impíos que no tenían temor de Dios. Se apropiaban de las mejores porciones de los sacrificios que pertenecían a Dios y abusaban de su posición para obtener riquezas. Además, corrompían a las mujeres que venían al santuario, convirtiendo el lugar santo en un centro de pecado y escándalo. El contraste entre Samuel y los hijos de Elí era evidente. Mientras Hofni y Finees despreciaban su llamado, Samuel crecía en obediencia y temor del Señor. Desde su infancia, se distinguía por su humildad y su pureza, y su corazón permanecía dispuesto a servir. La corrupción de los hijos de Elí era conocida en todo Israel, y muchos se preguntaban cuánto tiempo más soportaría Dios su maldad. Mientras tanto, Samuel, con su túnica de lino y su rostro sereno, continuaba su formación sin dejarse contaminar por el ambiente corrupto que lo rodeaba. Cada año, Ana regresaba a Silo junto con su familia para ofrecer sacrificios y ver a su hijo. Aunque la separación era dolorosa, nunca dejó de pensar en él ni de orar por él. Con cada visita, su corazón se llenaba de emoción al ver cuánto había crecido. Lo encontraba más alto, más fuerte, con un brillo en los ojos que le confirmaba que Dios estaba con él. Y aunque no podía quedarse con él, quería asegurarse de que siempre supiera que su madre lo amaba y lo recordaba. Por eso, cada año le llevaba una túnica nueva. Era una prenda hecha con sus propias manos, cosida con amor y dedicación, un símbolo de su constante cuidado. Mientras tejía, imaginaba a Samuel vistiéndola, sirviendo en el templo, caminando por los pasillos sagrados con dignidad y devoción. Cada vez que Samuel recibía la túnica de su madre, la abrazaba con gratitud. No importaba cuánto creciera ni lo lejos que estuviera de casa. Siempre sentiría el amor de Ana en cada hilo de aquella prenda. Elí, al ver la devoción de Ana y su fidelidad a Dios, la bendijo una vez más: que el Señor te conceda más hijos en lugar de este que entregaste a su servicio. Le dijo, imponiendo sus manos sobre ella. Y Dios, en su fidelidad, escuchó nuevamente el clamor de Ana. Con el paso de los años, Ana dio a luz a más hijos. Dios la bendijo con 3 varones y 2 hijas, llenando su hogar de las risas y los juegos infantiles que antes tanto había anhelado. Pero aunque su casa se llenó de hijos, su corazón nunca dejó de pertenecer también a Samuel. Cada noche, al mirar a sus otros niños, elevaba una oración por su hijo mayor, el que había sido entregado a Dios. Mientras Samuel crecía en el templo, Ana crecía en gratitud. Su historia, que comenzó en la tristeza y la humillación, ahora era un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Samuel, por su parte, seguía creciendo en sabiduría y estatura, y la gracia de Dios estaba sobre él. Mientras los hijos de Elí se hundían en su propio pecado, Dios ya había preparado a Samuel para ser la luz que traería restauración a su pueblo. A medida que Samuel crecía en el santuario de Silo, la corrupción dentro del sacerdocio se volvía cada vez más evidente. Los israelitas que acudían al templo con corazones sinceros, en busca de comunión con Dios, encontraban en su lugar un ambiente de injusticia, avaricia y abuso. Hofni y Finees, los hijos de Elí, eran hombres depravados que no respetaban las leyes sagradas ni temían a Dios. Siendo sacerdotes, su deber era guiar al pueblo en la adoración, pero, en lugar de servir, usaban su posición para enriquecerse y satisfacer sus deseos perversos. El servicio en el santuario, que debía ser una experiencia de reverencia y gratitud, se había convertido en una escena de despojo. Cuando los israelitas llevaban sus sacrificios para ofrecer al Señor, los hijos de Elí intervenían de manera descarada. En lugar de esperar la porción que les correspondía como sacerdotes,
Tomaban para sí la mejor parte de la carne antes de que la ofrenda fuera presentada a Dios. «Dame la carne para el sacerdote», ordenaban a los que llevaban sacrificios. «No la ofrecerás servida, sino cruda, para que la tomemos como queramos». Si alguien intentaba recordarles que la grasa debía quemarse primero como ofrenda al Señor, ellos respondían con amenazas: «Entrégala ahora mismo o la tomaremos por la fuerza». Los sacerdotes, que debían ser mediadores entre Dios y su pueblo, se habían convertido en opresores. No solo robaban las ofrendas, sino que también pervertían el culto, acostándose con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. El pueblo estaba escandalizado. Las noticias sobre los pecados de los hijos de Elí se esparcieron por todo Israel, y el respeto por la casa de Dios comenzó a desvanecerse. La gente murmuraba con temor y angustia, preguntándose hasta cuándo Dios permitiría semejante injusticia. Elí, anciano y debilitado, escuchó las quejas del pueblo, llamó a sus hijos y los reprendió con severidad: «¿Por qué hacéis estas cosas? Oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, estáis haciendo pecar al pueblo de Dios». Pero sus palabras fueron en vano. Jofni y Fainis se burlaron de las advertencias de su padre y continuaron con su maldad. Y Dios decidió que ya no habría más advertencias. Una noche, un hombre de Dios llegó al santuario con un mensaje que estremecería la vida de Elí. «Así dice el Señor», proclamó con voz firme: «No me escogí a ti y a tu casa para que ministrarais delante de mí, pero ahora vosotros me habéis despreciado y os habéis honrado a vosotros mismos en lugar de honrarme». Los ojos del sacerdote se abrieron con preocupación. «Por tanto, dice el Señor, yo quitaré tu casa del sacerdocio, no habrá anciano en tu linaje, y tus descendientes morirán en la flor de la vida, y como señal de que mis palabras se cumplirán, tus hijos Jofni y Fainis morirán el mismo día». Elí sintió que su corazón se estremecía. Sabía que sus hijos habían hecho lo malo, pero nunca pensó que el juicio de Dios llegaría con tal severidad. Sin embargo, en lo profundo de su espíritu, comprendió que el Señor era justo. Mientras tanto, Samuel crecía en el templo, ajeno a las intrigas de los sacerdotes, pero cada vez más consciente de la diferencia entre su servicio fiel y la corrupción que lo rodeaba. Y Dios, que buscaba un siervo puro y obediente, comenzó a prepararlo para algo más grande. El ambiente en Silo era cada vez más pesado. El pecado de los hijos de Elí había traído la ira de Dios, y su voz parecía haberse silenciado en Israel. Las visiones y revelaciones eran escasas, y el pueblo se sentía abandonado. Pero, en medio de aquel silencio, Dios tenía un plan. Una noche, cuando el santuario estaba en calma y la lámpara de Dios aún ardía, Samuel se acostó en su habitación, cerca del arca del pacto. Mientras dormía, una voz lo llamó en la oscuridad: «Samuel». El niño se despertó de inmediato y corrió hacia Elí, pensando que el anciano sacerdote lo había llamado. «Aquí estoy», dijo. «¿Me llamaste?» Elí, somnoliento, negó con la cabeza. «No te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel obedeció y regresó a su lecho. Pero, poco después, la voz lo llamó de nuevo: «Samuel». El niño se levantó una vez más y fue hasta Elí. «Aquí estoy». «¿Me llamaste?» Elí volvió a negarlo y lo envió de regreso a su habitación. Cuando la voz lo llamó por tercera vez, Samuel corrió de nuevo hacia Elí. Pero esta vez el anciano comprendió lo que estaba sucediendo. Dios estaba hablando a Samuel. «Ve y acuéstate», le dijo Elí. «Si vuelves a oír la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel hizo lo que se le indicó.
Se acostó nuevamente y esperó. Y entonces, por cuarta vez, la voz del Señor se escuchó en el santuario: Samuel. Samuel. El niño, con el corazón latiendo aceleradamente, respondió con reverencia: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así, Dios comenzó a revelarle su voluntad. Samuel, el niño que había sido pedido en oración y entregado al templo, ahora se convertía en el instrumento por el cual Dios hablaría a Israel. El juicio sobre la casa de Elí era solo el principio. Dios estaba preparando un nuevo camino para su pueblo, y Samuel sería su profeta, el primero en muchos años en escuchar su voz con claridad. El tiempo de la corrupción estaba por llegar a su fin. La noche se cernía sobre Silo con una calma inquietante. En el santuario, las lámparas de aceite todavía ardían, proyectando sombras en las paredes de piedra. Aquel era un tiempo en el que la voz de Dios era rara. Hacía años que no había visiones ni mensajes claros para su pueblo. Israel, sumido en la corrupción del sacerdocio y la indiferencia espiritual, parecía caminar sin dirección, pero esa noche todo cambiaría. Samuel, aún un niño, descansaba en su lecho cerca del arca del pacto, como lo hacía cada noche. Sus días se llenaban de tareas sencillas en el templo: encender las lámparas, limpiar los utensilios sagrados, observar a los sacerdotes mientras realizaban sus rituales. No era un niño común, pues, desde que tenía memoria, había sido educado en la presencia de Dios. Sin embargo, aún no conocía la voz del Señor de manera personal. Pero Dios había escogido aquel momento para hablarle. Mientras Samuel dormía, una voz clara y firme lo despertó de repente: Samuel. El niño abrió los ojos de inmediato. No dudó en levantarse y correr hasta donde estaba el anciano sacerdote Elí. Aquí estoy, dijo con entusiasmo. ¿Me llamaste? Elí, aún somnoliento, negó con la cabeza. No te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel regresó a su lecho, confundido pero obediente. Unos minutos después, la voz resonó de nuevo: Samuel. El niño se incorporó rápidamente y fue una vez más hasta Elí. Aquí estoy. ¿Me llamaste? Elí lo miró con cansancio. No te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel obedeció de nuevo, pero ahora su mente estaba alerta. Por tercera vez, la voz lo llamó: Samuel. Convencido de que el sacerdote debía necesitarlo, Samuel corrió hasta su lado. Aquí estoy. Repitió. ¿Me llamaste? Pero esta vez Elí no le respondió de inmediato. En su interior, algo despertó. Comprendió que este llamado no era una simple confusión nocturna. Dios estaba hablando. Ve y acuéstate, le dijo con un tono más solemne. Si vuelves a oír la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel asintió y regresó a su lecho, aunque ahora su corazón latía con fuerza. Cuando la voz se oyó por cuarta vez, Samuel no dudó. Samuel. Samuel. El niño se incorporó en la oscuridad y respondió con reverencia: habla, Señor, que tu siervo escucha. El silencio que siguió fue breve. En ese instante, Dios comenzó a revelarle su mensaje: mira, estoy por hacer en Israel algo que hará temblar los oídos de todos los que lo oigan. Dijo el Señor: voy a cumplir todo lo que he dicho contra la casa de Elí. Sus hijos han pecado gravemente, y él no los ha corregido. Por eso, su iniquidad no será expiada jamás. Samuel escuchó con atención cada palabra. A pesar de su juventud, comprendió la gravedad de lo que Dios le estaba diciendo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el santuario, Samuel se quedó en su lecho, temeroso de contarle a Elí la visión que había recibido. Sabía que el mensaje era una sentencia contra su maestro,
el hombre que lo había criado y enseñado. Pero Elí, al notar su inquietud, lo llamó: Hijo mío, dime lo que el Señor te ha dicho. No me ocultes nada. Samuel tomó aire y, con valentía, relató toda la visión. Elí escuchó en silencio. Al final, inclinó la cabeza con resignación y respondió: Él es el Señor, haga lo que bien le parezca. Desde aquel día, todo Israel supo que Dios había escogido a Samuel, el niño que había sido entregado al servicio del templo, que había crecido bajo la sombra de un sacerdocio corrupto. Ahora se convertía en el mensajero del Altísimo. Dios continuó hablándole, dándole visiones y mensajes para su pueblo. A medida que Samuel crecía, su autoridad se fortalecía. Los israelitas, que por mucho tiempo habían vivido sin dirección, comenzaron a reconocerlo como el profeta de Dios. Los años pasaron, y Samuel no solo se convirtió en profeta, sino también en juez sobre Israel. Bajo su liderazgo, el pueblo volvió a Dios, alejándose de la idolatría y la maldad que los había consumido por generaciones. Samuel se convirtió en la voz de Dios en la tierra, y todo comenzó con una noche en la que un niño, con el corazón puro y obediente, respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. A lo largo de la historia de Israel, muchos nombres han sido recordados por su liderazgo, valentía o poder, pero pocos han dejado una huella tan profunda como Ana. Sin empuñar una espada ni liderar un ejército, Ana, una mujer cuya vida comenzó en el sufrimiento y la humillación, llegó a ser un pilar de fe cuyo legado trascendió su tiempo. Su historia no solo cambió su propio destino, sino que fue el punto de partida de una transformación en toda la nación. Desde el momento en que Samuel fue concebido en su vientre, Ana entendió que su hijo no era suyo, sino un instrumento divino. Su oración, pronunciada con lágrimas en el templo de Silo, no fue simplemente la súplica de una madre que anhelaba un hijo, sino una intercesión que movió el curso de la historia. El nacimiento de Samuel no solo significó la respuesta de Dios a la esterilidad de Ana, sino el inicio de una nueva era en Israel. Hasta entonces, la nación estaba atrapada en un ciclo de decadencia. Los jueces gobernaban sin un liderazgo estable. El sacerdocio se había corrompido bajo la administración de Elí, y la voz de Dios se había silenciado en medio de la corrupción. Pero Ana, en su humildad y en su oración sincera, abrió el camino para un nuevo tiempo. Cuando Samuel creció y fue reconocido como profeta y juez, Israel comenzó a cambiar. Bajo su dirección, el pueblo se alejó de la idolatría y volvió a Dios. Samuel no solo trajo justicia y orden, sino que fue el instrumento que Dios utilizó para elegir y ungir a los primeros reyes de Israel, primero a Saúl, y luego a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y todo comenzó con una mujer que se atrevió a creer. Ana no fue reina ni guerrera, no comandó ejércitos ni escribió leyes, pero su fe, su entrega y su determinación al cumplir su promesa hicieron de ella un personaje clave en la historia sagrada. Sin su oración, sin su voto y sin su entrega total a Dios, Samuel nunca habría llegado a ser el líder que Israel necesitaba. La historia de Ana no solo se limita al Antiguo Testamento, sino que resuena a través de los siglos, encontrando su eco en la vida de otra mujer humilde y devota, María, la madre de Jesús. Ambas mujeres, aunque separadas por generaciones, compartieron un vínculo especial en la historia de la redención, un cántico de alabanza. Así como Ana entonó un cántico profético al recibir a Samuel, 1 Samuel 2 en 1-10. María proclamó el Magnificat al concebir a Jesús, Lucas 1:46 de la madrugada -55.
Ambas alabaron a Dios por exaltar a los humildes y derribar a los poderosos. Un hijo consagrado a Dios, Ana entregó a Samuel al servicio del Señor desde su nacimiento. Y María, aunque no lo entregó en el templo, supo desde el inicio que su hijo pertenecía a Dios y que su propósito trascendía su maternidad. Un papel en la historia de la salvación. Samuel fue el profeta que ungió al rey David, quien sería del linaje del Mesías. Jesús, descendiente de David, cumplió la promesa mesiánica, la intervención divina. Ambas mujeres concibieron en circunstancias especiales. Ana, después de ser estéril, y María, por la obra del Espíritu Santo. Ambas historias demuestran que el cumplimiento de la voluntad de Dios no depende de las limitaciones humanas. Samuel, como profeta, juez y sacerdote, fue una figura que apuntaba a Cristo. Mientras Samuel restauró el orden en Israel, Jesús vino a restaurar el orden en el mundo. Si Samuel fue un niño milagroso, nacido como respuesta a una oración, Jesús fue el cumplimiento de la mayor promesa de la historia. Si Samuel fue un mediador entre Dios y el pueblo, Jesús se convirtió en el mediador eterno, el camino hacia el Padre. Si Samuel ungió a los reyes de Israel, Jesús fue el ungido por excelencia, el Rey de Reyes. Ana pudo haber sido una mujer olvidada, una más entre las muchas esposas humilladas por la esterilidad en su época. Pero su fe la llevó a trascender. No buscó venganza contra Penina ni se amargó en su dolor. En lugar de eso, se postró ante Dios y confió en Él. No solo recibió la bendición de un hijo, sino que dejó un legado que impactó generaciones. Hoy, su historia sigue siendo un testimonio vivo de que Dios escucha, que Él honra la fe y que su propósito es mayor de lo que podemos imaginar. Ana no solo fue madre de Samuel, fue madre de un nuevo tiempo para Israel, y su ejemplo sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que una oración sincera puede cambiar la historia. La historia de Ana no es solo un relato antiguo, es un recordatorio eterno de que Dios escucha cada lágrima, cada súplica silenciosa, y responde de maneras que superan toda expectativa. Desde la amargura y la humillación, Ana encontró fuerza en la oración y, en un acto de fe inquebrantable, entregó a Dios lo más valioso, su hijo Samuel. Ese niño no solo cambió la historia de Israel, sino que preparó el camino para la llegada del rey David y, siglos después, del Rey de Reyes, Jesucristo. El cántico de Ana no es solo un himno de gratitud, sino una poderosa profecía que sigue resonando hoy, recordándonos que Dios exalta al humilde, levanta al caído y cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Su historia es un llamado a confiar, aun cuando todo parezca perdido, a perseverar, aun en medio del dolor, y a creer que cada oración, por pequeña que sea, puede ser el inicio de un plan eterno. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, déjanos tu comentario contándonos qué parte te impactó más, y comparte este vídeo para que más personas descubran el poder transformador de una oración sincera. Gracias por acompañarnos, y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.